Nos encontramos nuevamente a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un contenido más titulado Sismología en América, dirigido a los estudiantes de sexto grado. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Comenzamos después de la intro del canal. Lo que aprenderemos este día. Fieles al estilo que nos caracteriza en este canal, pasamos a conocer cada una de las temáticas a desarrollar en el contenido programático de esta ocasión. Vamos a iniciar nuestra presentación de este día dando a conocer una definición acerca de la palabra sismo. Posteriormente pasaremos a estudiar y analizar un poco cómo se estructura nuestro planeta de forma interna. Vamos a conocer las tres capas que influyen grandemente en lo que es la sismicidad de nuestro planeta. Asimismo, vamos a analizar también cuáles son las razones por las cuales tiembla en nuestro planeta. Otro aspecto importante de nuestra presentación será el estudio que realizaremos sobre una de las regiones sísmico-volcánicas más importantes de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra, denominada Cinturón de Fuego del Pacífico. Posteriormente hablaremos sobre lo que son las placas tectónicas y las fallas geológicas. Ambos conceptos o ambos términos los vamos a emplear mucho en el desarrollo de esta clase y por ello pues consideramos importante tener en claro qué es una placa tectónica y qué es una falla geológica, y a partir de dicho conocimiento poder establecer diferencias entre una y la otra. Luego conoceremos un poco las partes que constituyen un sismo. En este apartado vamos a hablar un poco pues sobre lo que es el epicentro y el hipocentro, o también conocido con el nombre de foco, que son de las partes pues fundamentales que forman lo que es un sismo. Luego vamos a hablar sobre los daños que ocasionan pues los movimientos telúricos. Sabemos que la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza trae daños a la infraestructura, pero en no pocas ocasiones también ocasiona daños pues en lo que respecta a la pérdida de vidas humanas. Luego vamos a hablar sobre cuáles han sido los terremotos más devastadores que han asolado a el continente americano. También hablaremos sobre los orígenes, cuáles pueden ser los orígenes de estos movimientos telúricos que cuando alcanzan magnitudes grandes son conocidos con el nombre de terremotos. Luego vamos a hablar cómo es que se perciben los terremotos en el planeta, y a lo largo del tiempo pues en un año ocurren miles de sismos, algunos imperceptibles para las personas, pero que se han diseñado aparatos justamente para poder realizar dicha actividad. Luego vamos a hablar qué hacer en caso de un sismo. Eso es importante saber pues conocer qué hacer antes, durante y después de la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza. Y por último vamos a estar hablando sobre las preguntas que vienen contenidas en la tarea Exaula diseñada en relación con la presentación de este día. Y ahí tenemos pues a manera de agenda cada uno de los puntos que van a ser tratados en los minutos siguientes, lo cual pasamos a desarrollar a continuación. Definición de sismo. Iniciamos el contenido que nos ocupa conociendo el significado de la palabra sismo. Un sismo o un terremoto es un fenómeno natural el cual consiste en una sacudida repentina de la superficie terrestre.
Esta sacudida es producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Los sismos pueden ser de origen tectónico, volcánico o plutónicos. Sobre estos términos ahondaremos un poco más en las diapositivas siguientes. Y de esa manera pues hemos definido qué es un sismo, que cuando adquiere dimensiones o magnitudes grandes pasa a denominarse como un terremoto. Y ahí en pantalla podemos observar la imagen de un niño protegiéndose de un movimiento brusco de la Tierra. Estructura interna de la Tierra. En la presente diapositiva pasamos a analizar la estructura interna que tiene nuestro planeta. Desde el punto de vista geológico y sismológico, la estructura terrestre de la Tierra comprende tres capas básicas. En primer lugar, pues hablar un poco sobre lo que es la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más delgada y superficial de nuestro planeta. Esta capa se caracteriza por tener una baja densidad si se le compara con las demás capas. Tiene un espesor de 5 a 70 kilómetros y en realidad consta de dos capas, la corteza continental y la corteza oceánica. La primera es aquella que forma los continentes y se compone principalmente de granito y de otras rocas menos densas que las de la corteza oceánica. Por eso se encuentra en la parte superior. Por su parte, la corteza oceánica tiene de 5 a 10 kilómetros de espesor y está compuesta principalmente por gabbro, diabasa y basalto. Forma el lecho de los océanos y es la menos gruesa de las dos capas de la corteza. Sedimentos y rocas sedimentarias ocupan el área externa de toda la corteza terrestre. En total, la corteza constituye menos del 1% del volumen del planeta. La siguiente capa, de la cual vamos a hablar a continuación, es el manto. El manto es la capa más gruesa de la estructura interna de la Tierra. Representa cerca del 83 u 84% del volumen de toda la Tierra y aproximadamente el 6% de su masa. Ocupa toda la región entre la corteza y el núcleo superior, con unos 2.900 kilómetros de espesor. Se compone de rocas de silicato ricas en hierro, magnesio, níquel y silicio. El manto comprende dos regiones, el manto superior y el manto inferior. El primero es sólido, pero dúctil. Se compone de rocas densas que ocasionalmente son expulsadas por los volcanes, mientras que el segundo es sólido por completo. Tiene una composición similar a la del manto superior. En el manto se producen corrientes de convección que son parte importante del movimiento de las placas tectónicas. Tercera capa, y de la cual pasamos a hablar en estos momentos, es el conocido como núcleo. Los expertos creen que su composición consiste en una aleación de hierro y níquel, y quizá existe una ínfima cantidad de azufre. Al igual que las anteriores capas, comprende dos zonas, el núcleo interno y el núcleo externo, que se diferencian por un cambio de estado. El núcleo interno es sólido y sumamente caliente, pero debido a la presión no puede derretirse. Su temperatura es quizás semejante a la de la superficie solar, unos 5.400 grados centígrados. Por el contrario, el núcleo externo es líquido y se localiza a unos 2.890 kilómetros bajo la superficie terrestre. Es posible que el núcleo, dada su composición metálica, origine el campo magnético de la Tierra. En pantalla compartimos dos imágenes interesantes sobre este punto que estamos tratando. Decíamos que nuestro planeta cuenta con tres capas interiores
que inciden grandemente en el proceso de sismicidad del mismo. Acá les comparto dos imágenes, una imagen GIF en la cual podemos ver el movimiento, ¿verdad? Como si partiéramos una naranja y pasáramos a ver pues su interior. Ahí vemos cómo hacemos como una especie de un corte en lo que es el planeta Tierra para posteriormente pasar a ver lo que son las tres capas que le dan forma. Luego en la siguiente imagen, acá pues tenemos ya señalados pues con estas flechas y con sus respectivos nombres cuáles son cada una de las capas que forman la estructura interna de lo que es nuestro planeta. Y ahí pues hemos dado información valiosa e importante, al igual que imágenes que de manera gráfica nos explican cuáles son pues cada una de las capas que componen la estructura interna de nuestro planeta Tierra. ¿Por qué tiembla en nuestro planeta? Vamos en esta diapositiva a hablar un poco sobre los orígenes de los que son pues los temidos sismos o terremotos. El hombre desde tiempos remotos ha buscado la forma de comprender y explicar la causa de los terremotos, que como tales son un fenómeno natural. En ese afán se han creado leyendas, mitos y una serie de argumentos que van desde el descanso de nuestro planeta sobre alguna criatura hasta considerar que los temblores dependen del estado de ánimo de dioses mitológicos. En décadas recientes se ha logrado plasmar una teoría que ayuda a comprender el origen de los sismos. Nos referimos a la tectónica de placas. Las bases de esta teoría surgieron a principios de siglo, cuando Alfred Wegener presentó la deriva de los continentes, argumentando que hace 200 millones de años existía un solo continente, conocido con el nombre de Pangea, el cual comenzó a dividirse hasta formar el estado actual. La hipótesis de Wegener se basó en la similitud entre las costas de Sudamérica y el occidente de África, como en la existencia de fósiles de la misma especie en regiones separadas por el océano. Esto lo llevó a pensar que en algún momento estuvieron unidas. Luego de las investigaciones en las cordilleras oceánicas y retomando las ideas de Wegener, surge la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría sostiene que la parte superior de la Tierra, es decir, la litosfera, está formada por bloques denominados placas, que pueden ser continentales u oceánicas, los cuales se mueven entre sí sobre una capa de rocas más blanda y viscosa, conocida con el nombre de astenosfera, por efecto de corrientes que se originan en el interior de la Tierra. Este fenómeno se asemeja al que ocurre en un líquido cuando se calienta, debido a que las corrientes en la astenosfera poseen diferentes características. La forma de interacción entre placas varía dependiendo del tipo de corteza en sus límites y de su movimiento relativo. En la pantalla podemos apreciar la imagen de el científico alemán que propuso pues la teoría de la deriva continental, y en la imagen de a la par podemos apreciar en este mapa cómo se va dando un cambio evolutivo en lo que es el desarrollo de nuestro planeta. En la primera imagen vemos cómo es la distribución de los continentes en la actualidad, para luego ver cómo estos continentes que conocemos hoy en día, en un momento determinado y hace 200 millones de años, de acuerdo a esta teoría, estuvieron como los vemos en este momento. Estuvieron así pues formando un solo continente, el cual recibió el nombre de Pangea. Luego, con el paso del tiempo, esos continentes se fueron separando y dándole el estado actual pues que nosotros conocemos. Y en esta imagen pues se resume lo que es la teoría de la deriva continental
expuesta por el científico alemán Alfred Wegener, que podemos pues nosotros apreciar la imagen de él en la pantalla en estos momentos. Y en esta parte pues podemos apreciar lo que es la representación gráfica de la teoría que él plasmó a inicios del siglo pasado. Y esto pues es la explicación por la cual en nuestro planeta se originan lo que son las placas tectónicas, que son a su vez las que originan pues los procesos de movimientos bruscos de tierra, que son conocidos como sismos o también como terremotos. Cinturón de fuego del Pacífico. Pasemos a conocer un poco sobre una de las zonas sísmicas del mundo que suponen mucho riesgo para la vida de las personas que habitan en ella. Nos referimos al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, o también conocido con el nombre de Anillo de Fuego del Pacífico. Se trata de una larga cadena tectónica que cubre 40.000 kilómetros, ubicada básicamente en lo que es el Océano Pacífico. Tiene la forma de herradura, podemos observar su forma acá, y se caracteriza por tener una gran actividad sísmica y volcánica. En el Cinturón de Fuego del Pacífico ocurren el 90% de la actividad sísmica de nuestro planeta y concentra la gran mayoría de volcanes activos del mundo, el 75% de ellos. De ahí que el nombre de esta placa lleve la palabra fuego. Esta zona se caracteriza por ser una zona de subducción, término que se usa para definir cuando una placa tectónica se hunde debajo de la otra. En las zonas de subducción, los sismos pueden ocurrir hasta los 670 kilómetros de profundidad, que es donde termina el manto superior. Valga pues el auxilio de esta imagen, de este mapa, en el cual podemos ver esta imagen, esta forma que esta justamente que bordea pues lo que es la costa del Océano Pacífico. Esto que, como decía ahí, tiene la forma de una herradura, y esta es la zona pues que se conoce así con el nombre de Cinturón de Fuego del Pacífico, o algo otros científicos la denominan Anillo de Fuego del Pacífico. Es pues una zona sísmico-volcánica de una gran intensidad. A lo largo y ancho de esta zona sísmica ocurren, como decíamos, la mayor cantidad de sismos en el mundo. Es una zona altamente sísmica. Todo esto que vemos acá, ¿verdad?, que bordea esta parte acá justamente, ¿verdad?, es lo que corresponde a la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico. Si nos fijamos detenidamente en la imagen, vamos a ver que Centroamérica está bordeada, al igual que la mayoría de países que tienen costas en el Océano Pacífico, ¿verdad? Acá vemos cómo Centroamérica queda cubierta por esta parte de lo que es el Anillo de Fuego del Pacífico. A eso obedece que El Salvador y el resto de países centroamericanos sean países pues con riesgo sísmico alto, y eso pues se debe a la ubicación en los bordes de lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Placas tectónicas y fallas geológicas. Pasemos a conocer qué es una placa tectónica y qué es una falla geológica. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuesta por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Por su parte, una falla geológica es una fractura
que se da en la corteza terrestre, a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Las fallas geológicas pueden ser de tres tipos. Están las denominadas como fallas normales, las fallas de desplazamiento y las fallas inversas. En la pantalla les comparto la imagen de la distribución de las placas tectónicas a nivel mundial. Ahí con lo que es el auxilio de esas flechas rojas les señalo pues lo que es la gran placa norteamericana. Cada uno de esos fragmentos que podemos ver dan o forman como una especie de un gigantesco rompecabezas, y cada una de esas piezas de este rompecabezas, para hacer la analogía, vendría a ser pues lo que es una placa tectónica, mientras que las fallas geológicas son todos estos bordes que vemos, estas fracturas, y acá las hemos señalado también con esta flecha roja. Todo esto que podemos apreciar acá vendrían a ser pues lo que son las fallas geológicas, mientras que las placas, decíamos, son todos estos fragmentos, algunos más grandes que otros, de cómo está fracturada la litosfera en el planeta. Y como dice acá, pues hay tres tipos de fallas: las fallas normales, las fallas de desplazamiento y las fallas inversas. Hay ciertas, en estos bordes, cuando las placas chocan o se alejan, que es un movimiento que pueden hacer, o que una se levante sobre la otra. Cuando ocurre cualquiera de esas tres situaciones, es justamente los momentos en que la Tierra libera la energía, y esa energía que se libera se traduce en la ocurrencia pues de estos fenómenos naturales, que son uno de los más temidos a nivel mundial, por, ¿verdad?, lógicamente los daños a la infraestructura que causan y el riesgo a perder la vida pues para las personas. Y ahí pues hemos analizado, visto y conocido qué es una placa tectónica y qué es una falla geológica. Estructura de un sismo. Pasemos a conocer cada una de las partes que dan forma a un sismo o terremoto. Para entender los conceptos de epicentro e hipocentro, se debe tener claro el concepto de terremoto. Un terremoto o sismo es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Lo más frecuente es que los terremotos se produzcan por el deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. Normalmente estas son fallas preexistentes que se formaron en el pasado lejano a lo largo de zonas de fragilidad de la corteza terrestre. Algunas de estas fallas son muy grandes y pueden generar grandes terremotos, mientras que otras fallas son más pequeñas y generan solo terremotos pequeños o infrecuentes. Sin embargo, la gran mayoría de las fallas son inactivas y no generan terremotos. No obstante, incluso las fallas que han permanecido inactivas durante miles de años pueden en un momento determinado volver a moverse si los esfuerzos que actúan en la región aumentan lo suficiente. Les comparto una imagen en la cual vamos a analizar así pues de manera rápida lo que son las partes de un sismo. Podemos ver acá como cuando se dan estas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el movimiento de lo que es la placa de Nazca con la placa sudamericana. Acá observamos pues que aparecen ciertas ondas sísmicas, y si nos fijamos, vamos a darle zoom a esto para poderlo observar. Si nos fijamos acá, hay una parte que dice foco, ¿verdad?, que es también conocido con el nombre de hipocentro, y otra parte que es conocida con el nombre de epicentro. Hipocentro o foco
es la parte justamente donde ocurre la liberación de energía. La energía pues va dándole forma o el paso a estas ondas expansivas, las cuales se van extendiendo, regando, y la parte de la superficie de la Tierra donde está ocurriendo el movimiento, ¿verdad? Es decir, la parte inmediatamente del foco es la zona donde se da pues o se conoce como epicentro. Es obvio que la zona del epicentro va a ser la zona del sismo donde mayor impacto va a tener pues las ondas sísmicas y que lógicamente van a sufrir mayor daño durante la ocurrencia pues de un sismo. Entonces, las dos bases fundamentales o los dos elementos fundamentales de la anatomía de un sismo es el epicentro, que es la parte superficial, y el foco o hipocentro, que es la parte interna donde pues se da la liberación de energía en el momento de la ocurrencia de un sismo o terremoto. Y ahí pues hemos conocido las partes que son fundamentales y básicas para entender la estructura de un sismo. Y hablar pues, ¿verdad? Ya vimos ahí en imagen, el epicentro es el lugar de la superficie terrestre, decíamos, que se encuentra directamente encima del foco o hipocentro del terremoto, que lo mencionábamos acá en el momento pues que veíamos pues cómo se daba la ocurrencia del movimiento y las ondas. Podíamos apreciar eso y veíamos pues cómo ocurría esta situación de el impacto pues de los mayores daños en esa parte. Y decíamos que el epicentro es el punto en la superficie donde es mayor la intensidad de un sismo. Generalmente este es el término que más se utiliza a nivel de los medios de difusión de información, ya que permite determinar a qué distancia se encuentra cercano de los centros poblados afectados por un movimiento sísmico. Mientras que el hipocentro o foco es el lugar exacto donde ocurre el sismo en el interior de la Tierra, producto de la reacomodación y o liberación de tensiones de una falla. La energía liberada irradia en todas las direcciones desde su origen en forma de ondas, que es lo que mencionábamos también anteriormente. Estas ondas son análogas a las producidas cuando se lanza una piedra en un estanque tranquilo, exactamente igual a como el impacto de la piedra induce el movimiento de ondas en el agua. Un terremoto genera ondas sísmicas que irradian a través de la Tierra. Aun cuando la energía de las ondas sísmicas se disipa conforme se aleja del foco, instrumentos sensibles localizados por todo el mundo registran estos movimientos. Decía que existen pues u ocurren miles de sismos, muchos de ellos imperceptibles en el mundo, pero que los sismógrafos, que son los aparatos pues creados para detectar estos movimientos, sí perciben estos movimientos por mínimos que sean. Cuando un sismo es de poca intensidad, es conocido como microsismo. Cuando un terremoto alcanza cuando un sismo alcanza una magnitud grande, pues ya es conocido como un macrosismo. Y ahí pues decíamos, conocimos las dos partes fundamentales que dan pie a la estructura de estos fenómenos naturales. Daños ocasionados por los terremotos. Los terremotos pueden tener diversas consecuencias, tales como destrucción urbana, la caída de edificaciones, el derrumbe de casas y otros accidentes urbanos suelen acompañar el movimiento vibratorio de los temblores y suelen cobrar un alto precio en vidas humanas, sobre todo si la población no está preparada y educada en materia sísmica. Puede ocurrir también o provocar deslizamientos de tierra,
Las elevaciones como cerros, colinas y montañas pueden ceder a la fuerza de los sismos y generarse así aludes o avalanchas capaces de sepultar poblaciones enteras. También un terremoto puede ocasionar incendios. La caída de instalaciones urbanas o industriales a menudo ocasiona desperfectos eléctricos o la liberación de químicos inflamables, lo cual suele generar incendios. Otro daño que puede ocasionar es la licuefacción del suelo. Las ondas sísmicas son tan fuertes que pueden forzar al material del suelo a liberar el agua contenida, perdiendo solidez y volviéndose fangoso, lo cual es letal para la estabilidad de casas y edificios. También un terremoto puede traer como una consecuencia directa la ocurrencia de un tsunami. Los grandes terremotos pueden transmitir sus vibraciones al agua de los océanos, generando así una agitación artificial de la misma y luego grandes olas conocidas como tsunamis. En pantalla podemos observar más que todo daños a la infraestructura, producto pues de lo que es la actividad de la Tierra que decíamos libera energía, y cuando libera energía pues esto se traduce en la ocurrencia de estos movimientos de tierra que, como decíamos, son movimientos bruscos y surgidos pues de manera repentina. Y ahí pues con imágenes complementamos la información anterior, en la cual podemos apreciar los daños que deja, ¿verdad? La ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales tan temidos por la población a nivel mundial. Terremotos más devastadores en América. En esta diapositiva abordaremos lo referente al estudio de algunos de los terremotos más devastadores que han asolado al continente americano. Analicemos lo anterior detenidamente. En primer lugar vamos a hablar pues sobre el terremoto que ha sido a día de ahora el terremoto de mayor intensidad que ha afectado a un país en América Latina. Nos referimos al terremoto que ocurrió en la ciudad de Valdivia, esto es en Chile, ocurrió el 22 de mayo de 1960. Este terremoto tuvo una magnitud de 9,5 grados y de acuerdo a informaciones pues consultadas ahí en internet, dan cuenta de que este terremoto pues aparte de ser de 9,5 grados duró pues un espacio de 10 minutos. Fue un terremoto pues sumamente devastador y que trajo pues consecuencias graves para la población de la ciudad de Valdivia en Chile. Otro terremoto que se caracterizó por su intensidad fue el sucedido en la ciudad de Arica, también en Chile, esto el 13 de agosto de 1868. Este terremoto alcanzó una magnitud de 9 grados y al igual que el anterior pues también trajo consecuencias sumamente pues nocivas para la infraestructura y para pues la población de la ciudad de Arica. Otro terremoto pues fuerte es el ocurrido en la ciudad de Concepción, también en Chile, el 27 de febrero de 2010. Este terremoto pues alcanzó una magnitud de 8,8 grados y ahí vemos pues que estos terremotos han sucedido pues los tres en Chile. Y otro terremoto importante por la magnitud que encontró y el nivel de daños ocasionados es el terremoto ocurrido en la provincia de Esmeraldas, esto es en Ecuador. Ocurre dicho terremoto el 31 de enero del año 1906. Marcó exactamente una intensidad de 8,8 grados. Y finalmente el quinto terremoto más importante en la historia de América
viene a ser el ocurrido en la ciudad de Valparaíso, también en Chile, el 8 de julio de 1730. Este terremoto pues tuvo una magnitud de 8.7 grados. Y ahí hemos pues repasado los 5 terremotos más intensos que han asolado a los países de América Latina. Y podemos apreciar en la información que 4 de esos terremotos más fuertes han sido en Chile. Esto da pie pues o da la pauta para concluir que Chile es un país pues con un riesgo sísmico alto, al igual que lo es nuestro país El Salvador, que como vimos anteriormente pues por su ubicación dentro de lo que es el famoso cinturón de fuego del Pacífico, son países que se ven sometidos de manera constante a el impacto de este tipo de fenómenos naturales. Origen de los terremotos. Por su origen, los terremotos se pueden clasificar de la siguiente manera. Sismos de origen tectónico son todos aquellos movimientos o sacudidas de la Tierra originados a partir del movimiento de las placas tectónicas. Los terremotos de origen tectónico suelen ser los que ocasionan mayores daños. También están los sismos de origen volcánico. Un sismo se considera de origen volcánico cuando es ocasionada por una erupción volcánica. Este movimiento resulta en cambios de presión en la roca alrededor del magma que experimentó estrés. En algún punto la roca puede romperse o moverse. Los sismos también pueden estar relacionados a una intrusión de dique y puede ocurrir como un enjambre sísmico. Un tercer origen de los terremotos pueden ser aquellos sismos denominados como sismos plutónicos. Los sismos plutónicos son terremotos con una profundidad de hipocentro superior a 300 kilómetros. Ocurren casi exclusivamente en límites convergentes en asociación con litosfera oceánica subducida. Y ahí pues hemos hecho una clasificación de acuerdo al origen de cómo se clasifican pues los sismos. Y decíamos, son de tipo tectónico cuando obedecen al movimiento de las placas, son volcánicos cuando se originan luego de la erupción pues volcánica, y están también los plutónicos, que estos tienen que ver más que todo con qué tan profundo es el hipocentro. Y para que un sismo pueda considerarse como plutónico, tiene que ocurrir pues o tener un hipocentro superior a los 300 kilómetros de profundidad. ¿Cómo se perciben los terremotos? Alrededor del mundo ocurren muchos sismos, los cuales van desde los denominados microsismos, los cuales generalmente no son percibidos por la población, hasta los macrosismos, asociados a la destrucción a gran escala de la infraestructura y pérdida de vida de las personas. Independientemente de la magnitud que alcance un movimiento telúrico, existen aparatos que han sido diseñados para percibir estos movimientos. Esos aparatos son los sismógrafos, también conocidos como sismómetros. El primer sismógrafo como tal fue presentado en el año de 1842. En sus orígenes, el sismógrafo disponía de un péndulo que, debido a su masa, se quedaba quieto durante los temblores. Al contar con un punzón en su extremo, el sismógrafo grababa las vibraciones en un rollo de papel, que si se movía por el sismo, de este modo el resultado era un registro gráfico que se denomina sismograma. Y en pantalla pues compartimos dos imágenes. La primera es pues cómo funciona un sismógrafo y cómo, ¿verdad? Acá podemos apreciar cuando hay un movimiento
forman esas líneas, pues como las que vemos acá, y eso es lo que se dibuja en el papel y es conocido con el nombre de sismograma. Es como una especie de gráfico en el cual pues se registra el movimiento de la Tierra, por suave que éste sea, porque estos aparatos, decíamos, son o han sido diseñados aún pues para poder percibir hasta los microsismos. Y ahí pues hemos hecho una recapitulación de cómo y de qué elementos se valen los científicos para poder percibir los movimientos de la Tierra. ¿Qué hacer en caso de sismo? Antes, durante y después. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, un plan de prevención de daños por sismos debe contar con 3 fases: antes del evento sísmico, durante la ocurrencia del sismo y después de ocurrido el mismo. Veamos a detalle las medidas que se sugiere tomar en cada una de estas fases. En la fase del antes, número 1. Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación. Número 2. Tener un conocimiento básico acerca de primeros auxilios y contar con un botiquín de emergencia. Número 3. Asegurar elementos altos, como estanterías, libreras o roperos, evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento. Número 4. Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad, etc. Número 5. Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación para evitar tropezar con ellos. Número 6. Ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las posibles rutas de evacuación. Número 7. Cuando los alumnos se encuentren en las aulas, mantener las puertas abiertas para facilitar su evacuación. Número 8. Esta parte es sumamente importante. Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con el fin de instruir a las personas sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de emergencia es efectivo. Siguiente etapa, la etapa del durante, es decir, en el momento justo en que está ocurriendo el sismo. El elemento principal es mantener la calma, ya que muchas personas sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo a causa del pánico. Para evitar estos accidentes proporcionamos algunas medidas que podrán ser efectivas ante un movimiento sísmico. Número 1. Se debe conservar la serenidad, evitando caer en situaciones de pánico o histeria colectiva. Número 2. Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos. De no lograrlo, debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. Número 3. Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las ventanas. Número 4. Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello. Número 5. Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza y cerrar fuertemente los ojos. Número 6. Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras, no los ascensores. Número 7. Si está en el patio, permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas. Número 8. Si va en vehículo o autobús, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro. Así también, las personas deben mantenerse en sus asientos hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué hacer después de ocurrido el sismo? Número 1.
Observar si alguien está herido y practicar los primeros auxilios. Número 2. Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma y sin alejarse del grupo. Número 3. No tocar cables de energía eléctrica que hayan caído a consecuencia del sismo. Número 4. Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado una inspección adecuada en el sitio en que la persona se encuentre. Número 5. Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar las alcantarillas. Número 6. Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto con alambres caídos o un posible incendio. Número 7. No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización. Número 8. Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes. Y número 9. Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas. Y ahí pues hemos hecho una recapitulación sobre qué hacer en cada una de las etapas que forma parte de un plan de prevención ante riesgos debido a un sismo. Es importante pues desde anticiparse a lo que es un evento de esta magnitud. En el caso nuestro, en El Salvador, pues decíamos un país altamente sísmico, en el cual pues debido a su alto riesgo de sufrir el impacto de un terremoto, debe pues su población ser educada, orientada, y la mejor forma, como lo escuchamos, es a través de la práctica a conciencia de lo que son los simulacros de evacuación. Un simulacro de evacuación puede ser la diferencia entre conservar la vida o perderla. Por lo tanto, los simulacros no deben verse como algo pues jocoso o que mueva chiste, sino que es una práctica de lo que la persona aprende qué hacer y qué no debe de hacer ante el momento pues en que esté ocurriendo un evento de esta naturaleza. Ha llegado el momento de conocer las interrogantes que forman la tarea Exaula correspondiente al contenido que nos ocupa en esta ocasión. Conozcamos a detalle cada uno de sus ítems. Bien, son 11 preguntitas las cuales vienen contenidas en esta tarea Exaula. Para encontrar la respuesta a cada una de ellas, pues vamos a utilizar la mecánica de siempre. El estudiante anota la pregunta respectiva en su cuaderno de tareas y posteriormente consulta en la internet, página web, a efecto pues de encontrarle la respuesta más adecuada a cada una de estas interrogantes. Y la pregunta número 1 de esta ocasión nos dice: ¿quién fue el inventor del sismógrafo? Hemos hablado pues de la importancia de estos aparatos y resulta pues interesante conocer quién o quiénes fueron las personas que tuvieron la idea de inventar un aparato de estas características. Pregunta número 2. Es importante medir pues la magnitud, medir la intensidad de un terremoto. Para tal efecto pues se han construido dos escalas. Está la escala de Richter y está la escala de Mercalli. Y yo quiero que usted me averigüe qué mide la escala de Mercalli y al mismo tiempo pues conocer quién fue el inventor de dicha escala. La pregunta 3 va en la misma dirección. Yo mencionaba, existen dos escalas, la escala de Mercalli y la escala de Richter, cada una diseñada para medir una particularidad de los terremotos. Anteriormente preguntábamos sobre la escala de Mercalli. La pregunta 3 pregunta qué mide la escala de Richter y al mismo tiempo pues conocer quién fue su inventor o quién fue su constructor. Veamos la pregunta número 4.
quiero que me investigue en geología a qué es lo que se le llama réplicas. Siempre que hay un terremoto, pues los científicos hablan de réplicas, y para tener claro ese concepto va en ese sentido pues la pregunta número 4. Y en la pregunta 5, otra pregunta interesante: ¿cómo se llama la ciencia que se encarga del estudio de los sismos y los terremotos? Conozcamos la pregunta 6. La misma nos dice: ¿en qué principio se basan los sismógrafos? La creación de un sismógrafo va pues utilizando un principio básico. Yo quiero que usted me diga a través de su investigación cuál es ese principio que ha sido pues puesto en práctica al momento de construir los sismógrafos. Y la pregunta número 7 nos dice: ¿cuál es el objeto de estudio de la geología? Conozcamos la pregunta 8. Pregunta 8 nos dice: de acuerdo al origen de las rocas, ¿cómo se clasifica? Esto tiene que ver, esta pregunta va en relación directa con la parte en la cual estudiábamos las 3 capas que forman la estructura interna de nuestro planeta. Y la pregunta número 9 nos dice: ¿qué son los baticismos? Una pregunta pues interesante para encontrar la respuesta y conocer a qué se refieren los científicos cuando hablan de baticismos. Y pasamos inmediatamente a lo que es la pregunta número 10, la cual nos interroga acerca de qué son las ondas sísmicas. En el momento de hablar sobre la anatomía o la estructura de un sismo, hablábamos sobre el epicentro y hablábamos del hipocentro o foco, y yo hablé también pues de lo que son las ondas sísmicas. Pero para que usted tenga un concepto más claro de esto, quiero que usted busque en internet qué son o a qué nos referimos cuando hablamos de ondas sísmicas. Y finalmente quiero que usted investigue cuál es el nombre que recibe el temor excesivo a los terremotos. Es natural y lógico sentir temor ante un evento de esta naturaleza, porque decía anteriormente, pues estos eventos vienen acompañados de daños a la infraestructura y vienen con el riesgo de que las personas pues que viven en las regiones que son impactadas por un terremoto puedan pues perder su vida. Eso hace o aumenta el temor a este tipo de eventos. Pero hay personas que tienen pues un miedo excesivo, un miedo fuera de lo normal a lo que es pues la ocurrencia de un terremoto, y ese tipo de fobia lleva un nombre. Entonces yo quiero que usted me averigüe cómo se llama el temor excesivo a la ocurrencia de un fenómeno conocido como terremoto. Y ahí pues hemos conocido las 11 preguntas que vienen contenidas en la tarea Exaula, que se corresponde con el contenido de este día. De esta manera ponemos punto final al contenido de este día, esperando que el mismo haya sido de mucho provecho para tu proceso de aprendizaje. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dale like al vídeo. Así estarás apoyando el trabajo realizado por Conexión Educativa Digital. Nos escuchamos próximamente, si Dios así lo permite. Saludos a la distancia para todas y para todos. Hasta la próxima.